como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que contigo Él sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Dígalo. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura, Él es quien restaura tu alma. Una y otra vez, tu amor me rodea, tu amor. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escucha mi clamor, en ti puedo confiar. Dile, tú me has sostenido, Señor, me has sostenido una y otra vez, una y otra vez. Creer que conmigo Él sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Dígalo, estar contigo y estar contigo. No hay otro lugar que me llene, y en la me das calma, nada detendrá. Repítalo de nuevo, estar contigo. Oh Señor, estar contigo y estar contigo. No hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Hay alguien que cree que el Señor no lo ha soltado? Oye, que te suelte quien quiera que te quiera soltar, pero que el de arriba no te suelte. Oh, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios es lo único que tú tienes, porque es lo único que tú necesitas. Oh, Él está contigo y Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad, Él es quien le da y le da a tu vida. Él es quien dice calma, enmudece a los vientos. Oh, Él está en la barca todavía, Él no se ha bajado, Él está en la barca todavía. Él está en la barca todavía, Él no se ha bajado. Él no dijo que te iba a evitar de las tormentas, Él dijo que estaría contigo en medio de la tormenta. Si pasara por el fuego, la llama no ardería en ti, y si por las aguas, ella no te anegará. Él dijo que estaría contigo y estaría conmigo. Siente su fidelidad.
porque no hay nadie como Él, como tú, bendito. Porque aún nosotros siendo infieles, Dios siempre permanece siendo fiel. Fidelidad, oh, dilo con fuerza. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígalo. Y estar contigo. No hay otro lugar. No hay otro lugar que me lleve. En la tempestad, en la tempestad me das. Él es quien le da calma a tu tempestad. Nada detendrá Tu fidelidad. Oh, Espíritu Santo. Y estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada de ti. Tu fidelidad. Gracias, Señor. Alábale, 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 alábale. Oh, porque su fidelidad es por siempre. Hay alguien que puede sentir su presencia en esta noche. Es que cuando tú y yo le alabamos y le adoramos, Él se manifiesta. Porque Él se manifiesta donde es creído y donde es invocado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, tome asiento un momentito. Ay, gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, tu alabanza. Oh, cuando te alabamos podemos sentir cómo tú te manifiestas, Señor. Podemos sentir el silbo apacible. Hay momentos donde tú no necesitas un Dios del fuego. Hay momentos donde tú no necesitas un Dios de los montes, de los torbellinos, de los terremotos. A veces hay momentos que tú lo que necesitas es un Dios del silbo apacible. ¿Sabe que mientras estaba orando allá en el cuartito donde siempre cuando llego voy a orar, a mi mente vendía una imagen, y esa imagen era Jesús estando allá en el monte de los olivos, o el monte llamado el Getsemaní, orando una y otra vez. Su sudor eran como gotas de sangre, las lágrimas corrían por sus mejillas, y él podía decir: Padre, si fuera posible, pasa de mí este dolor, esta copa. Pero venía el hombre interior, el Espíritu Santo en él, y decía: más no haga mi voluntad sino la tuya. Pero lo que me llama la atención del Espíritu es que en medio del quebrantamiento él iba a un lugar llamado Getsemaní, y Getsemaní significa la prensa de aceite, y la prensa de aceite es el lugar donde llevan la aceituna y comienzan a moler la aceituna para que de la aceituna salga algo. Yo no sé si tú estás entendiendo. Quizá tú estás siendo molido, quizá tú estás siendo molida en este momento por circunstancia, pero lo único que puedo decirte: ve al Getsemaní de Dios, porque es allí donde tú recibes la fuerza. Es en el Getsemaní de Dios donde tú recibes fuerza. Como decía esta canción, a veces nos sentimos olvidados, quebrantados, como que nadie nos ve, pero Dios te ve. Él te ve. Y venía esa imagen. La Biblia dice que cuando se quebró el perfume, Judas dijo: esto vale 300 denarios, equivalente a un año. Había un perfume en el lugar. Había un perfume en el lugar, pero nadie sabía el precio hasta que no se quebró. En medio de tu quebrantamiento, en medio de tu quebrantamiento es donde Dios exhibe el valor que tú tienes. Ay, 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 ay.
Por eso es necesario muchas veces que venga el quebrantamiento. Derribado pero no destruido, en apuro pero no desamparado. Es en el medio del quebrantamiento que Dios expone lo que tú vales. Tú no vales lo que el diablo dice. Tú no vales lo que el hombre dice. Tú vales lo que Dios dice. La Biblia dice que tú estás sentado y sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ve al Getsemaní de Dios. Ve al lagar de aceite que se ha prensado, pero que la presencia de Dios esté en ese lugar. Porque usted cree que Jesús siempre buscaba el Getsemaní, el lagar de aceite, la prensa de aceite, porque era en ese lugar donde él recibía en la madrugada y en la noche lo que podía manifestar durante el día en su ministerio. Oh, si queremos poder manifestar el poder de Dios, abraza el quebrantamiento, abraza el proceso. Dios te dijo: yo no te dejaré ni te desampararé hasta que no termine todo lo que inicié. Dios es un Dios que si no va a terminar algo, no lo termina. Si no va a terminar algo, no lo comienza. Así que si Él empezó, la Biblia dice que todo aquel que es Él, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final de los días. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Hey! Su presencia está en este lugar. Gracias, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, es una noche como que tú nada más lo que quieres adorar. Yo puedo sentir la brisa de mi Padre en este lugar. El cairo de Dios, cuando el cielo se hace uno con la tierra. Tu adoración hace que el cielo baje aquí a la tierra. Oh, ángeles y santos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú le das más fuego. Gracias, Señor, porque tú le das más fuerza a tu Hijo. Gracias por la sanidad completa que ya produciste en su cuerpo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Ay. Oh, Espíritu Santo, Dios. Gracias. ¿Sabe qué es lo lindo? Cuando el Espíritu Santo te toca y nadie te toca. Que no hay manipulación. Es Él. En Él no hay espacio, en Él no hay frontera, en Él no hay barrera. Él nada más está esperando un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia: yo no despreciaré jamás el dolor. Tráelo a mí, dice el Espíritu Santo. La decepción, tráelo a mí, dice Espíritu Santo. La ansiedad, tráelo a mí, dice Espíritu Santo. A veces parecemos como que nadie nos ve. Él te ve. Natanael pensaba que nadie lo había visto. Y Jesús le dijo: cuando estaba allá en ese árbol, yo te vi. Y solo bastó esa palabra, que él supiera que alguien lo estaba viendo. Dios te está viendo. Y no crea que se ha olvidado de ti. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Qué lindo es adorar al Señor. Amén. Qué lindo es bendecir su nombre. Amén. Yo quiero rapidito, antes de entrar, que nuestro hermano hijo Elías, nuestra hermana Erika pasen por aquí, que vamos a orar por ellos. Erika también va a viajar. Ella va a viajar a México. Ellos van a viajar a una República Dominicana. Erika va a viajar a México, Sinaloa. Después que está aquí es primera vez que viaja, Erika. Amor, estoy hablando con Erika. Después que estás aquí es primera vez que viajas. Gloria, ella ya es residente para ciudadana. Aquí tenemos un ciudadano. Elías es ciudadano ya hace muchos años, pero más que todo ciudadano del cielo. ¿me? Así que esto es
como el domingo le dije, todo el que hay alguien más que va a viajar, así sea a Payson. Queremos orar por usted. Sí, porque esta gente van a otro continente, a otro mundo. Pero vamos a orar porque el vuelo de Elías sale hoy y él quiso venir. Dice, pastor, tengo que irme y de aquí me voy al aeropuerto. Qué bendición. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos en este momento que tú lleves en una bendición sobremanera a tus hijos, a Elías, a Erika, al príncipe, Señor José. Padre, en el nombre de Jesús, que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, esté con ellos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que no te aparte de ellos ni a diestra ni a siniestra, y que donde quiera que ellos entren, donde quiera que ellos pisen, entre tú con ellos y sea la bendición tuya a través de ellos. Como dice tu palabra, que donde quiera que José pisaba, no es por coincidencia que tú te llamas José, hijo. Donde quiera que José pisaba, todo lo que él pisaba era bendecido. Tu casa es bendecida, tu familia es bendecida, tus primos son bendecidos, tus padres, tus parientes son bendecidos. Y donde quiera que tú lleves, porque tú llevas una bendición de Dios, hijo. Yo bendigo tu hija, tu vida. Tienes un corazón muy lindo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a tratar de terminar antes de las 8:30 ahí para darle un abrazo. Aleluya. Amén. Ok, ¿ya está conmigo? ¿Ready? Are you ready? Aleluya. Poquito a poquito vamos con el inglés ahí. I'm more little miss. Como dice, I'm more little bit nervous. Pero siempre, lo bueno de nosotros es que aunque decimos 3 palabritas, no tenemos vergüenza. Hay personas que tienen 20 y 30 años y tú le dices, ¿usted habla inglés? No, yo no sé hablar inglés. Y hablan inglés, claro que sí. Sino que, aleluya. ¿Está conmigo? Vamos a tratar de seguir y en estos 30 minutos vamos a tratar de culminar el tema que hablamos el domingo. Este tiempo va a ser un tiempo suave de enseñanza. ¿Por qué? Porque quiero que usted entienda y entendamos lo importante de esto. No es una prédica de fuego, de emoción, pero sí de entendimiento claro para que nosotros podamos entender lo que se mueve. Entonces, vamos a estar hablando acerca o culminando el tema acerca de la jerarquía espiritual demoníaca según la Biblia, Efesios 6:12. Y por qué es tan importante que usted y yo entendamos, tenga su libreta, saque sus apuntes. La importancia de entender esta estructura es tan importante porque podemos comprender las luchas personales, las luchas sociales, psicológicas, emocionales y aún globales, pero desde una perspectiva espiritual. Y muchas iglesias y líderes no predican sobre este tema, a veces por miedo, a veces por la ignorancia o a veces porque no es muy atractivo hablar de estos temas. Usted analiza las megas iglesias hoy en día, no es una crítica, pero una de las cosas comunes que usted ve, y yo lo he visto, es un mensaje muy almático, un mensaje muy de superación personal, un mensaje donde le hablan a la conciencia y no al espíritu de la persona. Y el cambio comienza desde adentro hacia afuera. O sea, un mensaje muchas veces muy emotivo, y creo que hay que emocionarse, pero no es el fondo y el fin. Entonces muchas veces los temas espirituales se están dejando de hablar, y cuando tú dejas de hablar estos temas espirituales, el enemigo gana ventaja. Te bendigo, Pedro, qué bueno verte, hijo. Cuando uno deja de hablar estos temas, el enemigo gana ventaja. Yo siempre le he dicho a ustedes que cuando un
peleador va a enfrentarse con otro peleador, o cuando un equipo va a enfrentarse con otro equipo en cualquier categoría de deporte, una de las cosas que hacen los entrenadores, que duran semanas y a veces años estudiando las fortalezas y las debilidades de su oponente, para cuando entren al campo de batalla saber por dónde atacar y cómo defenderse. Entonces nosotros tenemos que conocer, número uno, al Padre a través del Hijo, y el Padre nos lleva al Hijo, pero el Espíritu Santo nos revela al Hijo. O sea, el Hijo nos lleva al Padre y el Espíritu Santo nos lleva al Hijo. O sea, que la comunión con el Espíritu Santo es importante, imprescindible, para poder entender el corazón de Jesús y para poder conocer al Padre. Entonces, además de conocer al Padre, además de conocer al Espíritu Santo y el Hijo, debemos de conocer cómo funciona esta jerarquía para que no nos den golpe. Yo le decía el domingo y le decía que es un zambá, ¿verdad? El zambá, ¿sabe qué es el zambá? Ya se le olvidó a alguno. El zambá, nosotros le decimos zambá ¿cómo le dicen ustedes? A la cosa donde los boxeadores y los que practican comienzan a pelear ahí, ¿no? El saco, le dicen saco, ¿no? Saco, ¿verdad? El problema es que ese saco nunca se defiende, y a veces el enemigo nos coge como zambá a nosotros, porque no sabemos cómo defendernos, porque creemos que todo es psicológico. Yo le digo, yo soy psicólogo, pero a veces hay temas que son espirituales, y cuando tú un tema espiritual lo llevas a la psicología, está yendo al resultado. ¿Qué es el resultado? La manifestación. Tú tienes que ir al fondo, al fin, a lo que está produciendo ese resultado. A veces hay situaciones donde personas tienen situaciones con el alcohol, tienen años y aún son buenos hijos de Dios, aman a Dios y no pueden dejar el alcohol. Han pasado por 7,000 lugares usted sabe, de restauración. Mire, cuando yo daba terapia por 10 años en Ecuador, diferentes centros de rehabilitación de todo tipo de droga que ellos consumían, es terrible que yo daba terapia a niños de 9 y 10 años que a los 5 años ya ellos comenzaban a consumir droga, y a los 9 años eran adictos a 3 y 5 drogas diferentes. Y ellos me contaban la historia de cómo ellos llegaban 3 años ya siendo adictos a diferentes tipos de drogas. Y es lo terrible, porque una puerta abre otra puerta, y se me queda todavía hace más de 15 años la memoria de un joven, que un niño tenía 9 años, ya tenía 11 años, 2 años en el centro de rehabilitación, y él me decía que él llegó a las drogas porque su mamá lo mandó a comprar un cigarrillo, y cuando llevó el cigarrillo apagado, la mamá le dio una cachetada que le volteó la cachetada, porque tenía que llevar el cigarro prendido. Entonces cuando fue, le dice el dueño del colmado de la tienda que le prende el cigarro, y él le dice: no, yo no fumo, yo no puedo. ¿Y usted sabe lo que hizo el niño de 5 años? Con el miedo y el temor de que vuelvan a maltratarlo, prendió y ahí comenzó una atadura. Que en los próximos años el cigarro lo llevó a la marihuana lo llevó al hacha, a la heroína, al tirado para atrás, al ploplo, a todo eso, que a esas drogas satánicas para allá. Y a los 9 años era adicto a 3 o a 5 drogas. Y lo peor era que a los 11 años había desarrollado una conducta homosexual. ¿Por qué? Porque siendo niño, las personas mayores lo violaban por droga. Eso es terrible, amado, y se lo estoy diciendo crudo así para que usted entienda que hay ataduras que no van a salir con psicología, ni con tú puedes. Hay ataduras que van a salir con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Así que es muy importante, y estos temas no son muy como de tener la iglesia llena, pero déjeme decirle, amado, que yo prefiero que usted y yo seamos sanos totalmente. Hay muchas personas que están dolidas porque hay cosas que lo han marcado, pero el Espíritu Santo quiere que seamos libres. La Biblia dice: y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, en el nombre de Jesús. Entonces vamos repasando rapidito. Me fui 3 minutos en esa introducción. Vamos a hablar rápido de las 2 jerarquías que hablamos el domingo, para irnos a las siguientes 2 y terminar con ellas. Las huestes espirituales de maldad, que es la que hablamos el domingo. Las huestes espirituales de maldad
Me ayuda Freddy ahí con las huestes espirituales de maldad. Es la primera en el renglón de la jerarquía de Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, pero estos son los soldados, los pelapapas. Estos son los que no tienen rango, pero operan en los aires. Huestes espirituales de maldad, rapidito, a modo de resumen, son el nivel más cercano al individuo. Estos atacan a tu mente y a mi mente, atacan las emociones, la voluntad directamente. Su objetivo es manipular los pensamientos y emociones, causando ansiedad. Escuche esto: personas ansiosas que se levantan ansiosas y no saben por qué se levantaron así, y puede hacer que en la noche, mientras dormían, tuvieron intervenciones de estos tipos de espíritus. Se vuelven ansiosos. La depresión, hay gente que aún siendo cristianos no salen de una depresión. Hay que ministrar liberación en esa área, porque pueden estar siendo atacados por las huestes espirituales de maldad. Y dudas a veces nos hacen pensar que nosotros somos el problema, y muchas personas cuando entran a este estado llegan a atentar contra su propia vida. En este tipo, y usted cree que son ellos, no. Hay una manipulación de huestes espirituales de maldad, que la ansiedad, la depresión, no tenerle sentido a la vida, puede llevar que una persona se ahorque o se tire de un puente o tome trepacito. Trepacito en dominicano es un veneno muy fuerte. No sé si usted lo conoce en otro país. Sí, ese hizo muy famoso ese allá en Dominicana, el famoso trepacito. El Señor reprenda a trepacito con tu y su demonio. Entonces, su objetivo: operan como soldados invisibles en una guerra espiritual personal. Ellos atacan personalmente. Yo he tenido guerra con él, y después que yo aprendí cómo atacarlo y cómo defenderlo, jamás. Mire, amado, ¿se acuerda cuando estábamos estudiando? Usted no tiene que tener ataque en su sueño. La Biblia dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Cómo que si yo me acuesto en paz, dice la Biblia, voy a tener ataque en mi sueño de estos demonios? Pero tenemos que saber cómo. ¿Se acuerda de esa enseñanza que dimos en la madrugada? De cómo pelear contra incubus y sucubus, que son los demonios que entran muchas veces cuando nosotros dormimos, ¿verdad? No es la enseñanza de hoy, pero usted debe de dormir, acostarse en paz, dormir en paz y despertarse en paz. Amén. Ellos actúan como soldados invisibles y atacan directamente personal en un mundo espiritual. Acceden a las personas a través de las debilidades, de traumas y de pensamiento. Por eso le decía que nosotros tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento ¿a quién? A la obediencia de Cristo. Y durante estos 2-3 meses, yo sé que la iglesia ha estado equipando, y muchos me han dicho: he tenido esto, pastor, pero ya yo sé cómo batallar con esto. Número 2, rapidito, simplemente es un resumen: la potestad. La palabra potestad es una palabra griega que significa exousias, que quiere decir derecho legal. Esto quiere decir derecho o autoridad delegada. Las potestades, amados, como les decía el domingo, son arquitectos de sistemas, influyendo en leyes, estructuras ideológicas y cultura. No atacan directamente a individuos como las huestes espirituales de maldad, sino que diseñan ambientes y sistemas que inducen al pecado y alejan de Dios. Ellos diseñan todo este ambiente de pecado. Usted conoce mucho ambiente de pecado cuando estaba allá en el mundo. Las discotecas y estas bares y todas estas cosas. Ellos diseñan todas estas cosas para que la gente ni piense en Dios, para que la gente se aparte y no tengan nada que ver con Dios. La cultura, como la misma cultura adora directamente, pero son influenciados por las potestades. Operan detrás de sistemas políticos, sociales y educativos que distorsionan la verdad. Tienen autoridad delegada en el ámbito espiritual sobre el mundo. Y para terminar esta parte, a modo de resumen, ellos son los arquitectos. Y yo le decía el domingo: imagínese que usted, antes de mudarse en un edificio, ese arquitecto lo diseñó con fallas, y cada vez que usted pisa se hunde un piso, las paredes se agrietan. Salga de ahí, porque si no le va a caer arriba. Entonces las potestades actúan en este sentido. Diseñan ambientes para que las personas vean lo de Dios como aburrido. Diseñan ambientes para que cuando tú invites a una persona a la iglesia o a gozarse, ellos dicen: no, eso es para los viejitos de 150 años. Cuando ya yo esté así trombolo, yo voy a la iglesia. Hay mucha gente que dice que cuando yo esté así ya, ahí voy.
Y están esperando de que estar así. ¿Cuántos niños, adolescentes, personas que no llegan ni siquiera a los 20 o los 30 años parten de este mundo? Porque sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día que vamos a partir de aquí. Amén. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso que segará. Entonces ellos operan, tienen autoridad delegada. Ellos son lo que producen prácticamente. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que no hablamos, que fue, mire, si las autoridades, las huestes espirituales de maldad, atacan directamente sus pensamientos y mis pensamientos, nuestras emociones, manipulan las emociones de las personas, le hacen creer que vienen de ellos y no son de ellos, son ellos. Créame, amado, yo sé lo que le estoy diciendo, porque no es teoría. Yo me he enfrentado directamente con gente que andan como el hombre araña por la pared ahí, poseído. Y el problema es que cuando las personas no entienden, están reprendiendo principados de los cuerpos, cuando lo que tiene es un espíritu de una hueste espiritual de maldad metida, un espíritu inmundo. Y están reprendiendo cosas que no saben. Y cuando usted no sabe lo que está reprendiendo, el enemigo se burla. Y eso le da más fuerza, la ignorancia. El pueblo pereció, ¿por qué? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hay que entender y saber cómo guerrear. Somos hijos de Dios, pero también somos soldados. Usted sabe que uno de los nombres de Jehová es Jehová Dios de qué. Jehová Dios de qué. De los ejércitos. O sea que si él, uno de los nombres de él en griego, eso quiere decir, perdón, en hebreo quiere decir Sabaoth. Diga conmigo, Sabaoth. Eso quiere decir Jehová Dios de los ejércitos. Y si él tiene ejército, ¿quiénes son los soldados? Y tenemos que entrenarnos en esto. Tenemos que entrenarnos. Vamos más adelante a hablar por qué muchas veces hay pastores que no hablan de esto, o ministros que le dan miedo a hablar de esto. Entonces, los principados son la tercera. Si las huestes espirituales de maldad atacan tu mente, atacan tus emociones, atacan tu pensamiento, pero si la potestad de diseñan, son los arquitectos que diseñan el ambiente para que un cristiano caiga y para que el que no sea cristiano no se acerque a Dios. Los principado, la palabra principado en griego quiere decir archas. Diga conmigo, archas. Usted ha escuchado hablar de ese término, el archienemigo, ¿verdad? De ahí viene esa palabra, archienemigo. Satanás es el archienemigo, es un principado de Dios y de nosotros como iglesia. La palabra principado quiere decir archa, y la palabra archa quiere decir primero en orden, en número, en creación, en formación. Ellos fueron los primeros que también Dios creó. Cuando creó y formó el cielo, eran los primeros, eran generales que Satanás confundió. Acuérdense que él confundió a la tercera parte de los ángeles, y dentro de ellos estaba una jerarquía que se llamaban principados. Estos principados, amados, tienen capacidad y autoridad. Son generales regionales. Gobiernan territorios, ciudades, países y culturas enteras. Un principado no solamente puede gobernar desde los aires un barrio, puede gobernar, escuche bien, una ciudad, un país, hasta un continente entero. Manipulan las atmósferas espirituales, influyen en el gobierno y contaminan expresiones culturales a nivel colectiva. Usted conoce la historia de Daniel capítulo 10 versículo 13, ¿verdad? Yo se lo he dicho muchas veces, como cuando Daniel está orando y dice que Gabriel baja, y el arcángel Gabriel le dice: desde el momento que tú oraste, tus oraciones fueron contestadas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué demoré 21 días para llegar? Porque cuando Jehová me envió, se me opuso un principado del reino de Persia, que no era un hombre, era una entidad que gobernaba en los aires, en todo el territorio del imperio medo-persa. Usted sabe que estuvo el imperio babilónico. Después del imperio babilónico, los medo-persas conquistaron a Babilonia. Entonces, después de los babilónicos, persas, medos, vinieron entonces los griegos con Alejandro Magno, y después de Alejandro Magno vinieron los romanos, y en el tiempo de los romanos es donde nace Jesús. Cada vez que hay control político de una nación, hay una jerarquía de una autoridad espiritual que está operando en los aires, y tú te vas a dar cuenta, de acuerdo a las leyes que aprueban en esa ciudad, en ese territorio, qué es lo que está operando. Los principados tienen autoridad delegada, escuche esto, para controlar atmósfera, no de un país, hasta de un continente. ¿Usted cree que lo que pasa ahorita en Europa, que es uno de los continentes más muertos en la fe, es algo normal? Donde el evangelio que nosotros recibimos en el continente americano fue por los europeos.
Y hoy en día Europa es el país que no quiere saber nada de. Yo le comentaba que a una persona la llevaron presa porque estaba orando en su mente en un sitio público. En su mente, ni siquiera públicamente. Entonces ese tipo de ataduras la influencian este tipo de autoridades satánicas. Los principados son generales, amados. No son cualquier cosa, son generales que cuando Gabriel, el principal mensajero de Dios, vino, se le opuso. Y Gabriel no tenía la autoridad suficiente para derrotarlo. Y le pide ayuda al arcángel Miguel, para que el arcángel Miguel venga, que es el principal general del ejército de Dios. Viene y derrota al príncipe de Persia. Y Gabriel le dice a Daniel: y ahora no va a tocar después pelear contra quién, contra el principado de Grecia. Pasaron muchos años, pero ya Gabriel sabía que después del imperio medo-persa se iba a levantar ¿quién? El imperio griego. Y cada vez que hay una autoridad en la tierra, esa autoridad en la tierra está ejercida por una autoridad en el cielo. Usted sabe que el diablo no habita en el infierno. Yo se lo decía, que el infierno es tan terrible que ni los demonios les gustan estar allá abajo. Ellos no les gustan. Ellos habitan, y la jerarquía, esta jerarquía que yo le estoy hablando, huestes espirituales de maldad, potestades y principados, operan ¿de qué? En las regiones celestes. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo habita Dios, el segundo cielo habitan ellos, y el primer cielo estamos nosotros, que es la tierra, dentro del punto de vista espiritual o de la guerra espiritual. Por eso es que cuando Dios manda algo de tercer cielo, antes de que llegue al primer cielo, hay oposición en el segundo cielo. Y no depende de Dios que usted lo reciba. ¿De quién depende? De nosotros. Ya Dios lo envió. Su oración, su intercesión, su ayuno va a hacer que le llegue. ¿Cuándo? Cuando usted decida. Desde el momento, Daniel, que tú dispusiste en tu corazón, tus oraciones fueron oídas. Pero se me opuso, y por 21 días no pude llegar a ti. Pero desde el primer momento sus oraciones fueron oídas. Entonces los principados utilizan alianzas humanas, amado, pactos territoriales y programación cultural colectiva para ejercer dominio. O sea, un principado prácticamente es un general. Los principales no están ni que metiéndose a los cuerpos a la gente. Esos son los demonios pelapapa. Por eso es que cuando yo escucho a una gente que dice sal principado, el demonio le dice azúcar, porque no saben lo que están haciendo. Y ellos se burlan del que no saben lo que están haciendo. Entonces tenemos que tener entendimiento y conocimiento. Número 4, y ya terminamos con esta parte para cerrar en lo más importante, porque una vez que usted y yo sabemos cómo operan estos, debemos de saber lo que tenemos para poder contrarrestarlo. Amén. Gobernadores de la tiniebla. Diga conmigo, gobernadores de las tinieblas. La palabra en el original griego que aparece es una palabra que se llama cosmocratores. Diga conmigo, cosmocratores. Esa palabra, de ahí es donde viene la palabra cosmo. De ahí es donde viene la palabra universo. Si las huestes espirituales de maldad bombardean a millones de personas, si las potestades son los arquitectos que diseñan los ambientes, si los principados son los generales que controlan hasta continentes, este es el campo prácticamente y el nivel más temido en el mundo de las tinieblas de mayor autoridad. Los gobernadores. Los gobernadores. ¿Qué hacen los gobernadores? Son entidades de más alto rango. Controlan estructuras gubernamentales y sistemas mundiales. Hay organismos en el mundo dirigidos por seres humanos, pero que están controlados por gobernadores de la tiniebla. Y se lo voy a decir directo. Hay organismos como la ONU, hay organismos como esta que tiene que ver con la salud. No, es el organismo internacional, porque la Cruz Roja es como un pulpito de ellos. El organismo que paralizó el mundo entero con la pandemia, la OMS, la Organización Mundial para la Salud. Mire cómo durante esos años nadie podía salir sin un bozal en la boca. O sea, el tapaboca ese que le ponían a uno, un bozal. Y aquí en Estados Unidos, yo no estaba aquí. Yo me acuerdo que cuando explotó ese tema de la pandemia, estaba con mi esposa y yo en Brasil, en Sao Paulo, y escuché dos noticias terribles. Primero, el fallecimiento del accidente de Kobe Bryant,
Eso fue en el 2000, a finales de diciembre del 2019 o 2020 creo que fue. Y llegando de Brasil comenzó a explotar todo y todo se cerró. Y como esa pandemia, porque no fue una pandemia, fue una pandemia de 8 mil millones de personas, que hay 8 billones de personas, eran controladas por decisiones de menos de 100 personas que controlan el mundo entero. Y esas 100 personas que controlan el mundo entero están controladas ¿por quiénes? Por los gobernadores de las tinieblas, que son los que diseñan las agendas mundiales. No son cualquier cosa, son los que diseñan sistemas gubernamentales. No atacan individuos ni regiones, sino que manipulan el tablero global, la economía, gobierno, tecnología, religión, etc. Imagínense, los gobernadores son los que tienen el tablero. ¿Te ha visto el cuadro de ajedrez, verdad? Ellos son los que diseñan no solamente el juego, ellos diseñan las reglas del juego. Imagínese usted ir a jugar con un oponente que diseñó el juego y la regla del juego y usted ni siquiera se sabe la regla del juego. Lo van a blanquear, le van a ganar. Entonces por eso es que necesitamos conocer cómo operan ellos. Entonces los gobernadores no atacan individuos ni regiones, sino que manipulan el tablero global, la economía, gobierno, tecnología, religión. Operan a través de agendas globales. Yo no sé si usted conoció una agenda llamada la Agenda 2030. Y esa Agenda 2030, yo le recomiendo que usted la lea, porque y más los que tenemos hijos. Después de la Agenda 2030, que es una agenda totalmente satánica, ahora hay otra agenda que es la Agenda 3046 o 3040, que como no se llevaron a cumplir esa agenda del 2030, no se va a cumplir. Y mucho de ella, para que ustedes me entiendan, es por ejemplo legalizar el aborto. Y las organizaciones mundiales son las que incitan uno de esos puntos, que es legalizar el aborto, el asesinato. Hay muchos países que lo tienen, pero no se ha generalizado, porque estos organismos mundiales lo que quieren es que todos los países acaten estas órdenes, porque lo que quieren es controlar los gobiernos. Aleluya. ¿Está conmigo aquí? Entonces, operan a través de agenda global, organizaciones internacionales y control de medios de comunicación. Apuntan a restaurar un sistema mundial anticristiano y sin verdad absoluta. Todo lo que hacen los gobernadores desde las alturas es manipular el ambiente. ¿Le digo para qué? Para que cuando llegue el gran día del anticristo, ya todo lo que se está gestando en el mundo invisible sea una realidad. Y cuando usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, el anticristo, una de las facultades y de la autoridad que tiene es que tendrá éxito sobre todo. Dice que se le permitirá, te bendigo amado, que tenga buen viaje. Una de las cosas que tienen estas entidades, o que va a tener el anticristo, es que va a controlar todo. Y dice que se le permitirá autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlo. Cuando dice guerra contra los santos y vencerlo, se refiere directamente a Israel. El anticristo derribará a Israel, bombardeará a Israel, y por 3 años y medio Israel tendrá que esconderse en el desierto, huyendo de la aniquilación. Y todo eso no es un hombre, todo eso es una influencia de gobernadores que operan desde la sombra. Apuntan a restaurar un sistema mundial anticristiano que no necesitan a Dios. Mire, cuando usted se pone a ver inclusive y a escuchar a muchos científicos ateos, ellos sacan a Dios de toda la ecuación, porque ellos dicen que el ser humano es su propio Dios. Y te meten unas ideas, los que estudiamos en la universidad. Es terrible. Aquí en Estados Unidos es más terrible todavía, que te toque a ti un profesor de una universidad o que sea ateo. Por eso es que nosotros, mi esposa y yo, tenemos algo, amado, y mi esposa tomó esa iniciativa, y es que todos los días, las niñas no se pueden ir a la escuela si no tienen su devocional y nos lo mandan en un grupo familiar que nosotros tenemos. Ellos tienen su devocional, hacen un resumen y nos lo mandan a nosotros. Todos los días, Laura, Ashley, todo. Y cuando no lo hacen, castigo, no tienen celular. Y como no quieren que le quiten el celular, están pendientes.
¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que como está siendo bombardeado en los sistemas educativos, nosotros a través de la palabra desarmar todo argumento que el enemigo quiere poner en la vida y en la mente de ellos. Si nos atacan a nosotros, imaginen a nuestros hijos. Y ya estamos terminando con esto. Ahora vamos con la parte de qué hacemos. Dice la Biblia que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, diga conmigo, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. En el orden sería contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra principados y contra gobernadores. En un orden jerárquico es así. Pero la Biblia también dice que el que creyere tiene autoridad espiritual real otorgada por Dios, porque Lucas dice, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire, Jesucristo, cuando mandó a los 70 discípulos de 2 en 2, ellos vinieron contentos diciendo, los demonios se nos sujetaban. Hasta Judas estaba reprendiendo demonios. Mire, Judas estaba reprendiendo demonios, sí, le digo por qué, porque él estaba bajo una autoridad delegada. Él no estaba actuando en la autoridad de él. La gente cree que Judas estuvo endemoniado todo el tiempo. No, Judas se endemonió fue después. Hay gente que comienzan bien y terminan mal. La Biblia habla específicamente cuándo entró el diablo en Judas. Y fue cuando metió la mano y entró el diablo y fue y vendió a Jesucristo. Pero Judas estaba también ahí dentro de los 70, y ellos vinieron gozosos, Señor, cómo los demonios se nos sujetaban. Y Jesucristo le dice, miren, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. ¿Usted sabe lo que Jesucristo le está diciendo? Jesucristo le está diciendo, antes de que existiera el cosmos, antes de que existiera el universo, cuando Satanás, que era Luzbel, querubín protector, se rebeló contra el cielo y confundió a la tercera parte de los ángeles, yo lo vi como el arcángel Miguel. Miren, ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni Jesús tuvo que hacer nada. Solo el arcángel Miguel sacó chipiao a Satanás del cielo. Y Jesucristo dice, yo lo vi descender del cielo como un rayo. Alegraos de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa autoridad que tiene Jesús, nosotros también la tenemos. Diga conmigo, yo la tengo. Diga conmigo, yo la tengo. Yo la tengo. Diga conmigo, yo la tengo. Y esa autoridad es una autoridad delegada. No es suya. Es una autoridad que Jesucristo se la ha dado a través del Espíritu Santo. Mi esposa se está riendo de mi inglés. I got it. Efesios 6:13. Escuche. Una de las cosas que debemos de entender es que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Efesios 6:13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Diga conmigo, el día malo viene. No, dígalo, el día malo va a venir. Pero yo voy a resistir. Yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que avanzan. Porque el día malo va a venir. Adorar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Adorar a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa más buena. Pero a veces tenemos que saber que como guerreros debemos enfrentar los días malos. Pero ¿cómo vamos a resistir los días malos? Con la armadura de Dios. La Biblia dice que cuando nos sometemos a Dios, nos ponemos la armadura de Dios. Y cuando nos ponemos la armadura de Dios mediante el sometimiento, entonces el diablo va a tener que huir, porque nosotros estamos resistiéndolo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué él va a hacer? Patica, ¿para qué te tengo? Yo siempre veo esa actitud y le digo de mi hermana Mary, que algunos también lo han tomado. Hubo una mi hermana que está aquí, mi hermana Lourdes también hizo lo mismo. Fue allá y abrió la puerta una madrugada. Dice, diablo, tú te sales de mi casa, tú te sales. Porque hay que tener autoridad. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y él va a huir. Al diablo no es porque, ay, pobrecito de mí, soy como un zambán. No. Usted debe de llorarle en la presencia de Dios, pero al diablo usted tiene que hablarle con autoridad. No con su autoridad, con la autoridad delegada que le dio el Espíritu Santo. Estad pues firme, diga conmigo, yo estoy firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Diga conmigo, yo tengo la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre.
¿Por qué hay personas que no pueden batallar con estas entidades? Porque andan en la mentira. La verdad es un arma poderosa. Y vestido con la coraza de justicia. La coraza, ya hablamos de eso. Todo lo que representaba. Y no me quiero detener aquí. Aleluya. La coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el yelmo, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted se pone a hablar de la armadura de Dios, si usted se pone a ver, dice tomad la armadura de Dios, no las armaduras de Dios. La armadura de Dios está compuesta por todos estos componentes. O sea, que si yo me pongo la armadura de Dios, yo tengo que andar con todo equipado. Si yo me pongo la armadura de Dios, tengo que andar con la verdad. Diga conmigo, ando con la verdad. Diga conmigo, me visto de la coraza de justicia. Me pongo los calzados del evangelio de la paz. Dígalo, dígalo. Tomo el escudo de la fe. Dígalo. Aleluya. Y el yelmo de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. Mire, la espada del Espíritu, cuando usted se pone a analizar esta estructura de la armadura de Dios, es la única herramienta de guerra que no está para tú defenderte, sino para tú contraatacar. Todos los demás es defensa. Y la espada es ataque. Me defiendo con el escudo de la fe. El escudo era lo que te protege de los dardos contra el enemigo. Me defiendo del yelmo de la salvación. Me defiendo de la coraza de justicia que me protege de mis órganos principales, como el corazón, el hígado y todo lo que está aquí. Y cada uno de el calzado para que no pisen clavos ni vidrio mis pies. Pero cuando usted se pone a ver y termina con la palabra, que es la espada del Espíritu, ya esto no es para defenderte, eso es para contraatacar. Por eso es que cuando usted ve que a Jesucristo lo tentaba el diablo, ¿con qué él se defendió? Pero no solamente se defendió, porque cuando tú utilizas la palabra, no solamente la palabra actúa como defensa, actúa como contraataque. Y cuando Satanás tentó a Jesús en 3 dimensiones, diga conmigo 3 dimensiones. Lo tentó en el cuerpo, diga conmigo el cuerpo, el espíritu y el alma. Las 3 tentaciones que vemos en Lucas capítulo 4 están dirigidas al espíritu, al alma y al cuerpo. Y Jesucristo en cada tentación decía: no es que mi abuelita dijo en el siglo XV que yo voy a ser victorioso. No. Aquí al Satanás no se le derriba con argumentos. Jesucristo dijo: escrito está. Diga conmigo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Por eso es que tenemos que comer palabra, porque lo único que va a hacernos argumento es la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Escrito está, Satanás: a él, Señor tu Dios, adorará y a él solo servirá. Vete. Escrito está: no tentará. Y todo lo que Jesucristo le decía era ¿qué? La palabra dice, porque el diablo es astuto como la serpiente. Él va a utilizar la Biblia. Pero como yo siempre le digo, cuando el diablo le saque la Biblia, sáquele usted la palabra. Aleluya. Cuando el diablo le saque la Biblia, usted sáquele la palabra. Y como dice un profeta, ¿cuál es la diferencia? Que la Biblia se hizo pergamino, pero la palabra se hizo carne y vino a habitar. Y fue en Jesús. Cuando Él te saque la Biblia. Hay gente satánica que anda con la Biblia, como el satanista que se sentó ahí al lado mío, andaba con una Biblia y no era satánica. No miren mal a Alex, es que no entienden. Se asustan de una. No es otro satanista, ya no está aquí. Sí. Él andaba con su Biblia, leía la Biblia y me decía: pastor, aquí, y tomaba resumen de lo que yo hablaba y todo. Mire, le voy a decir algo. Eso yo me lo aprendí hace 20 años. El diablo, escuche esto, y el que tiene entendimiento entienda: el diablo es pastor, el diablo es evangelista, el diablo es misionero, el diablo es apóstol, el diablo es profeta. Lo único que el diablo no es hijo de Dios. Aleluya. Así que usted y yo tenemos lo mejor, que somos hijos. Él no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él se disfraza e imita lo genuino de Dios. Y por eso es que hay muchas personas haciendo y deshaciendo, porque están influenciados por estas huestes espirituales de maldad, por potestades, por principados y por gobernadores. Diga conmigo, en el nombre poderoso de Jesús, dígalo: estoy vestido de la armadura de Dios. ¿Me regala 5 minutos?
La oración y la palabra de Dios son armas espirituales poderosas. Diga conmigo, la oración. Entonces, ¿por qué usted se pone a orar de qué? Señor, lo mismo que te dije ayer te lo digo hoy. Chao. Y a veces estamos, Señor, y cuando vamos, hasta luego, chao, chao. Y Dios, pero ve, ey. Parece un juego, pero es así, amado. A veces le jugamos eso a Dios. La oración y la palabra de Dios son armas espirituales poderosas. Entonces, ¿por qué no actúan de manera poderosa en nuestra vida? Porque una cosa no es que usted la sepa, una cosa es que usted la aplique. El conocimiento conceptual y el conocimiento teórico. El conocimiento teórico es aquel que yo lo aprendo, nunca lo aplico. El conocimiento conceptual es aquel que yo lo aprendo, pero lo aplico y se hace rema en nuestra vida. Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia, diga conmigo, las armas de mi milicia. La palabra milicia quiere decir guerra. Porque las armas de la milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo, yo tengo armas poderosas. Ya yo le dije por qué yo lo pongo a declarar, ¿verdad? Diga conmigo, yo tengo armas poderosas. Mis armas son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Hay argumentos que se levantan en contra de tu familia. Tú tienes armas poderosas para derribar ese argumento. Tú tienes armas poderosas para entrar a la habitación a las 2, a las 3 de la mañana y ponerle la mano a tu hijo o a tu hija que está media rebelde. Diablo, te va de aquí en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes las armas poderosas en Dios para poner la mano en tu esposo o en tu esposa si tiene una dolencia, una enfermedad. Tú tienes armas poderosas para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y penúltimo, Cristo ya despojó a los principados y potestades. Esto es lo que más me encanta. Díganlo conmigo. Cristo, mi Señor, mi general, ya despojó a los principados y potestades. Ya despojó a los principados y potestades. La victoria ya Él nos la aseguró. Por eso es que nosotros no peleamos para obtener la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Oh, es que usted y yo no guerreamos para que seamos. No, nosotros estamos guerreando desde la posición que ya Jesús nos dio. La Biblia dice que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. No es que lo va a sentar, ya Dios te sentó. Por eso es que cuando la persona te vea, aleluya, cuando a veces hay personas que te ven como, y me ven a mí también, de que parece un cero a la izquierda. O sea, a tus ojos es un cero a la izquierda. Pero déjame decirte que ya Dios me vio diferente. Ya yo estoy sentado en lugares celestiales. Lo que pasa es que tú estás conociendo la versión 1.5 y ya yo estoy en Dios en la versión 3.0. Va sendarabaquía. Tú tienes que verte como Dios te ve, no como nadie te ve. Por eso es que Jesucristo nos dio una victoria y nosotros guerreamos y peleamos desde la victoria, no para la victoria, desde una posición de victoria. Dice que Él despojó a los principados. Diga conmigo, despojó a los principados y a la potestad. Mire lo lindo. Sí, porque los principados dije que son los que controlan continentes, países, cultura, potestades. No. Ya Él despojó a las principados y potestades. Y dice que los exhibió ¿qué? Muchas veces la iglesia tradicional católica nos venden a un Jesucristo todo sexy así de que. Y siempre lo tienen clavado en un madero. Yo fui a Sedona los otros días y entramos a esa iglesia y lo vemos así, un Jesucristo todo sexo así. Y saliéndole, su Cristo y mi Cristo hace rato que descendió de ese madero. Él ya descendió. Y no solamente está en la tumba, Él resucitó, aleluya. Y nos ha sentado en lugares celestiales. Él los exhibió. No, Él no está modelando. Cuando Él dijo Padre, consumado es, la palabra es telio y quiere decir pagado por completo es.
Y es como cuando un gladiador vence al oponente y lo restreja en todo el campo de batalla. Yo le dije, y decir: he vencido, consumado es, pagado por completo es. Por eso la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Diga conmigo: yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido. Y usted y yo somos más que vencedores. Por eso, ¿qué le apartará del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en las aguas, ni lo que está en la tierra. Nada nos podrá apartar del amor del Señor. Aleluya. Oh, santo Dios. Y por último, el Espíritu Santo es guía, poder y protección sobrenatural. Y usted conoce este versículo, Hechos 1:8. Pero recibiréis, diga conmigo, power, poder. Recibiréis dinamita pura, poder, y me seréis testigo. Oh, me seréis testigo. La situación que tú y yo podamos estar pasando right now, ahora mismo, es el testimonio de lo que va a pasar más adelante. Lo que tú y yo podamos estar pasando ahora es el testimonio de lo que tú vas a dar mañana, en una semana, en un mes, en 2 meses. Por eso es que por más difícil que sea una situación, debe de entender que a los que aman a Dios y andan conforme a un propósito, diga conmigo, todo le ayuda para bien. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. ¿Alguien ha aprendido algo? Pero yo no solamente quiero hablarle a su mente, a su espíritu. Quiero hablarle a todo su ser de parte del Señor, a su cuerpo. Eva Sender. Oh, Espíritu Santo. Oh, cierre sus ojos ahí donde está y solo dígale: gracias, Señor. Leva quien dará basquiro y entra en mi casa. Solo adórale. El arca de tu presencia. Dile: entra en mi casa, en mi vida. Entra en mi casa. El arca de tu presencia. Oh. Y así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Y así como veedor, llevaré tu presencia. Solo es con su presencia. Dile: no me moveré y no me. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré. Ali, ven con